se te mira. Bendiciones a todos, gracias a Dios porque llegamos a este fin de semana para alabar su nombre y bendecirlo. Vamos a hacerlo con unos cánticos, tenemos un salmo preparado y al final un pequeño mensaje. Quédense con nosotros, que Dios les bendiga. Bienvenidos a la reunión. Vamos a leer el Salmo 31, versos 1 hasta el 5, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio, en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos en este día que tú nos has dado esta nueva semana bendecida por ti, Señor. Te agradecemos por tu amor, por tu misericordia en nuestras vidas, por la salvación que tenemos por medio del sacrificio de Jesucristo, Señor, en la cruz. Gracias, Señor, porque tú nos llenaste con el Espíritu Santo, para que podamos ser redargullidos, Señor, con tu palabra y podamos aplicarla en nuestras vidas, Señor. Bendice a todos los que están viendo este video, Señor, que podamos gozarnos en tu presencia, alabarte, Señor. Y también bendice a todos los que estén pasando necesidad, los que estén pasando sufrimiento, persecución, Señor. A los misioneros y obreros que están trabajando en todas partes del mundo, Señor. Bendícelos, llénanos con tu Espíritu Santo, Señor. Consuélanos, Señor, y danos fortaleza, poder y autoridad en tu nombre, Jesús, para vencer y para tener la paz que solamente tú nos puedes dar. En ti confiamos solamente, Señor, y oramos esto en tu nombre, Jesús. Amén. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, es un tema de oración. Aquí está mi corazón que te quiere
Gracias a Dios que nos acompaña para alabar el nombre del Señor. Lo hemos hecho con la música y ahora vamos a meditar en su palabra. Y le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a entender su palabra para que podamos aplicarla en nuestra vida diaria. ¿Ustedes han escuchado la expresión no juzgues para que no seas juzgado? Bueno, es una frase que se ocupa mucho dentro de la iglesia cristiana, pero a veces pensamos que se trata simplemente de no juzgar a las personas para que no nos condenemos. Mas, sin embargo, la Escritura nos da luz de lo que debemos hacer en cuestiones espirituales y de doctrina. San Juan 7, en el verso 16, dice de la siguiente manera: Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. El que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Y es que Jesús, estando predicando, estando enseñando, es atacado por las personas, diciéndole que es falso, diciendo muchas veces que él enseña algo diferente a la palabra de Dios. Otros creen en Jesús y lo tienen por profeta, inclusive lo tienen por el Cristo, pero sus opositores buscan la manera de desacreditarlo. En el verso 24 el Señor dice: no juzguen según las apariencias, sino juzguen con justo juicio. Y es que en nuestra actualidad, así como en los tiempos bíblicos, se han levantado personas que predican un evangelio diferente, un evangelio distinto al que nos fue dado por medio de la Escritura, y se escudan diciendo: no juzguen para que no sean juzgados. Pero no es que juzguemos a las personas, estamos juzgando las cosas espirituales. Pablo les dice a los corintios en 2 de Corintios 11: espero que toleren un poco más de mis tonterías. Por favor, ténganme paciencia, pues lo celo como el celo de Dios mismo. Los
prometí como una novia pura a su único esposo Cristo, pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice, aun si les predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o un evangelio diferente del que creyeron. Pero de ninguna manera me considero inferior a estos superapóstoles que enseñan tales cosas. Podré ser orador inexperto, pero no me falta conocimiento. Esto es algo que les hemos dejado bien claro a ustedes de todas las maneras posibles. En la Reina Valera 60 dice, ustedes toleran, ¿sí? Y podemos ver cómo Pablo les está diciendo que están tolerando a personas que les traen o que les predican un evangelio distinto al que ellos ya les enseñaron. Inclusive tienen a un Cristo diferente, ¿sí? Porque la enseñanza que ha sido dada bíblicamente es por parte del Espíritu, pero cuando sale del corazón del hombre tiene un trasfondo, tiene sus ideas para alcanzar los fines que estas personas tienen pues programados. Dice en el verso 13, estos individuos son falsos apóstoles, son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo, pero no me sorprende para nada. Aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es de sorprenderse que los sirven también se disfracen de siervos de la justicia. Al final recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen. Nadie va a quedar impune porque van a ser juzgados por sus acciones. Nosotros estamos viendo que en nuestra actualidad muchas personas están engañando a los creyentes porque pueden aprovecharse de una fe genuina. ¿Sí? Y esto pasa porque nosotros no leemos la Biblia, porque no comparamos los escritos que están aquí con lo que se predica en los púlpitos o en las iglesias o en las transmisiones en vivo o videos de YouTube o predicaciones que llegan a nosotros. Debemos entender que no todo lo que hay en el mundo es bueno. Dios nos advierte que tenemos que tener cuidado y cuidarnos a nosotros mismos de estos falsos maestros. Vamos a ver qué dice en el libro de Gálatas. Gálatas 1:6 dice, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, o sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica diferente evangelio del que han recibido, sea anatema. Lo repite por segunda vez, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Nosotros como cristianos no debemos agredir a las personas por la fe que tienen, sino que amablemente debemos compartirles el evangelio de verdad, ¿sí? Muchas personas viven en errores, pero esto no los excluye del amor de Dios. Cristo nos ama y dice que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero es cierto que tenemos que denunciar las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas, las falsas sectas, religiones y demás cosas que hay que se llaman cristianos o que se hacen llamar evangélicos inclusive. Debemos estudiar la palabra, debemos pedirle al Espíritu Santo que nos guíe para que podamos entender cuál es la verdad. Si tú tienes el Espíritu Santo de Dios, tú estás siendo dirigido por Dios para poder vencer sobre todas estas situaciones, ¿sí? Es triste cuando una persona ha conocido a Cristo y es engañada y es sacada del redil para ir a vagar como una oveja sin pastor. Sí, porque tal vez allá afuera ella pueda decir, estoy en una superiglesia, estoy en un ministerio cristiano evangélico, estoy sirviendo a Dios desde mi casa, pero realmente es Dios quien pesa los corazones. Y hay muchas personas que no tienen un conocimiento bíblico, sino que viven por dichos y por cosas que han aprendido de maestros que no han sabido explicar los fundamentos bíblicos, ¿sí?
Por ejemplo, hay personas que no hablamos inglés, pero hemos aprendido frases como good morning, good afternoon, y entonces pues podemos explicar algunas cosas, pero realmente no entendemos el inglés, sino que hemos aprendido frases. Lo mismo pasa en el Evangelio. Muchas personas han aprendido pedacitos de la Biblia, pero no tienen un contexto de lo que es la palabra del Señor, de quién es Dios, de quién es Cristo, qué hace el Espíritu Santo, qué es el Evangelio. Muchas cosas que necesitan ser explicadas a la luz de las Escrituras, pero para eso tenemos la Biblia. Vamos a ver qué dice el primer libro de Juan, capítulo 4, voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Esta es la manera en que sabremos si tienen o no el Espíritu de Dios. Si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en un cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. La verdad acerca de Jesús. Tenemos que entender cómo algunos predicadores, obreros, ministerios, no tienen las verdades bíblicas. Inclusive algunos niegan la deidad de Cristo. Y esto es algo grave. Tal persona tiene el espíritu del anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho ya está aquí. El Evangelio ha tenido oposición desde el principio. Entonces todo aquel que se opone a Cristo realmente podría ser llamado anticristo, inclusive si pareciera que está predicando el Evangelio, porque podemos ver a través de las lecturas que hoy tuvimos que hay muchos que predican, pero tienen unos fines propios. No están buscando la voluntad de Dios, están buscando algo aparte, muy humano. Pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios, ya lograron la victoria sobre estas personas, porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Esas personas pertenecen a este mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo les presta atención. Y esto lo podemos ver pues todos los días. El mundo se metió a la iglesia y ahora en la iglesia pues dan psicología, dan metafísica, hasta pues tradiciones y prácticas que tienen otras religiones las está adoptando la iglesia cristiana. Y esto es algo peligroso, porque dice la Escritura que ellos son del mundo, entonces hablan de las cosas desde el punto de vista del mundo. En cambio, nosotros pertenecemos a Dios y los que conocen a Dios nos prestan atención. Como ellos no pertenecen a Dios, no nos prestan atención. Porque nosotros podemos decirles tal vez a estas personas que están en un error o que están haciendo las cosas de manera pues que a Dios no le agrada, y no nos van a escuchar porque ellos tienen también sus razones y nos van a dar argumentos que han sacado muchas veces mal de la Escritura, de malas interpretaciones, e inclusive muchos de estos movimientos ya tienen sus propias Biblias. Sí, y esto es algo muy peligroso, porque no van a escuchar la palabra, la van a tratar de refutar, de desprestigiar. Inclusive hay gente ahorita que dice que Pablo no era un apóstol. Ya lo decían en su tiempo, ¿sí? Él tuvo que defender su ministerio. Y lo dicen ahora en nuestros tiempos también, ¿sí? Así es como sabemos si alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu de engaño. Pidámosle a Dios que abra los ojos de nuestro entendimiento, que podamos ver las cosas no desde el punto de vista humano, sino que veamos las cosas desde el punto de vista espiritual. Que el Espíritu Santo nos guíe siempre que nosotros escuchemos una prédica, que escuchemos a un ministro, a alguien que comparte el Evangelio, y podamos llevarlo a la Escritura, que podamos ver si es cierto lo que está diciendo. Así como hace énfasis la Escritura que los pobladores de un pueblo escuchaban a Pablo e iban a buscar en la Biblia si era cierto. Los de Berea, dice la Escritura. Nosotros debemos siempre poner en una balanza las cosas que aprendemos pues en diferentes lados. Hoy en día estamos viviendo en un mundo de mucha comunicación, de mucha información. Entonces tenemos muchos lugares de los cuales pues pudiéramos aprender algo. Pero veamos que si no viene de parte del Espíritu Santo, es mejor tener cuidado, porque
El mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Entonces no es raro que los que sirven a Satanás también se disfracen como ministros del Señor, también se presenten como hijos de Dios. Pidámosle a Dios que nos dé la sabiduría para poder juzgar con justo juicio y siempre nosotros podamos llevar con amor la palabra. Aquellos que están en el error, compartirles acerca de la verdad de Cristo, acerca de la libertad que tenemos en Él. Y los que no conocen a Dios y están en otro tipo de religiones, sectas o cosas malignas, llevarles la luz del Evangelio, porque esta es la gran comisión, ir por todo el mundo para predicar el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos mandó. Así que estemos siempre trabajando para que cuando el Señor venga, porque el Señor ya viene, nos encuentre haciendo su voluntad, haciendo la obra que Él nos encomendó. Gracias a Dios por su palabra. Que Dios les bendiga.